Entonces, hay muchísimas recetas, hay muchas personas que están haciendo un buen trabajo en este país en lo que se respecta a temas culinarios, pero definitivamente creo que nos falta un poquito de identidad culinaria, ¿sí? Entonces siempre es bueno venir aquí a Guayaquil y ver, probar, revisar y otra vez llegar a armonizar con sabores que son netamente de nosotros, aquí de la costa, y que también se pueden fusionar mucho, ¿sí? Entonces, con mi equipo de trabajo aquí, ¿sí? Con los chefs, con Julián, con Paul y Robert, vamos a presentarles a ustedes una pequeña variante nada más de lo que se puede hacer con este tema que hemos escogido en cocina, que es cocina ecuatoriana, tradición, evolución y cultura. Tradición, básicamente, lo que nosotros tenemos como recetas natas en cada provincia y en cada lugar, en cada sector de la patria, ¿sí? La evolución, queremos que la gente entienda bien el tema que la cocina ecuatoriana debe evolucionar desde el primer momento que nosotros conocemos a los pequeños productores, que son ellos quienes hacen llegar cada cosa a nuestra mesa, ¿sí? Entonces, la tradición, básicamente, los procesos que no deberíamos perder, ¿sí? Y eso es, como les digo, volver otra vez a tener identidad. Que tengan todos ustedes un poco de interacción conmigo, lo que quieran preguntar, por favor, con todo gusto, griten desde atrás para poder escuchar y vamos a ir cocinando un poco, ¿sí? La idea es fusionar algo ni tan nuevo, ¿no? Algo que igual tuve la oportunidad de día viernes en un restaurante de un amigo que está por aquí, probar, ¿sí? Una fusión que tiene que ver mucho de la sierra y la costa, ¿no? Marisco con algo de la papa que está en la base de la guatita, ¿no? Entonces, básicamente dos funciones, pueden ser más, pero la idea es que no se pierda la tradición en sí de la cocina ecuatoriana, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer o rescatar como cocineros y como la parte esencial es que muchos de los productos que nosotros tenemos son insignes de Ecuador. O sea, el producto bandera, desde mi punto de vista, el camarón langostino, ¿sí? Entonces, más que crear el proceso muy largo de hacerle una locura tremenda al producto lo que hay que controlar es que la gente no pierda la tradición de usar esos productos que tenemos, ¿ya? Entonces, más allá de hacer un langostino cuadrado, que es de yo pienso para muchos de ustedes no tendrá sentido, lo que tenemos que incentivar mucho a la gente y a las nuevas promociones, digamos, de gente que estudia gastronomía es que eso es lo que da de comer al país, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos debería dar muchísima propaganda a nivel culinario, el mundo, ¿sí? Trabajar y utilizar material que nosotros tenemos al alcance de la mano, pero los procesos, las técnicas y muchas de las formas de cocinarlo es lo que va variando, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un pequeño cambio nada más porque teníamos pensado utilizar un horno para hacer un proceso de deshidratación, porque ustedes saben, a la hora están en una competencia, entonces no podemos interrumpirle a nadie usando el horno. Entonces, vamos a usar algo de carbohidrato, vamos a usar algo de proteína y tal vez suene un poco rara la mezcla, pero algunos de los granos insignes de la sierra son parte también, más que el elemento decorativo en la comida, son la tradición y lo que debería ser evolución para nuestra comida. Por ejemplo, los mellojos, las habas, ¿sí? Que en muchas presentaciones, ¿sí? Muchos de los cocineros las usan como el tema decorativo nada más, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar como parte de la receta. Aparte de eso, vamos a utilizar también un par de productos que son la esencia misma de los vegetales, ¿sí? Un producto que estamos trabajando en la parte de Quito, que nos hizo el favor de auspiciarnos también el viaje para acá, que son los microvegetales, ¿sí? Que son la esencia pura de los vegetales como tal. Tenemos mini rábanos, mini remolachas, mini zanahorias de colores. Entonces tienen nutrientes muy altos por el tema mismo de la cosecha, el tema del invernadero, las temperaturas, el tema del abono
Cintia. Ahora, desde el punto de vista culinario, es la parte que evoluciona la cocina, ¿no? Porque es el elemento bonito del plato, ¿sí? Una cosita pequeña, un rabanito muy pequeñito. Entonces, todo eso fusionado con elementos bastante bonitos es lo que va a dar un realce de sabor bastante interesante, ¿sí? Vamos a utilizar también algo que, no sé, seguramente para muchos será tema de bastante sabor, para otros tal vez de empalagarse mucho. Por ejemplo, vamos a usar algo de higos. No sé si han comido todos los higos, sí, creo, ¿no? Todo el mundo ha comido higos, ¿ya? Pero los vamos a usar más de crudo. Vamos a usar higos tiernos, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer es dorarlos, confitarlos un poco, utilizar algo de grasa, ¿sí? Para darle un poquito nada más de textura y que no se pierdan sus propiedades, para que más que decorar y armar y se vea bonito un plato, lo que queremos es que realce muchísimo el sabor. Y sobre todo hacer mención en un plato de que no necesariamente debería haber una regla, ¿no? De ecuatoriana que debe partir básicamente de los procesos culinarios. Por ejemplo, que, miren, sí está aprendiendo, perdón, sí, ya. Un poco de discusión para nosotros, para todos ustedes. Vamos a preparar unos langostinos. Entonces vamos a fusionar una bandera que probamos en el restaurante de nuestro amigo, pero lo vamos a hacer en un tema, digamos, un poquito más estilizado, como por darle el toque nada. La misma guatita, pero lo vamos a guardar para que prueben unos 3, ¿no? Pero la buena noticia es que vamos a usar también otro producto de millones, ¿sí? Entonces, el tema de los aquí en la costa, ustedes saben que son múltiples, ¿no? Las almejas, los mejillones, las ostras, etc. No, es un puré. Y dicho de una manera más ecuatoriana, es una mazamorra. Y es una comida de campeones hace apenas 20 años. Bueno, en realidad el mejor chapo que puedes comer es con la cebada cervecera. Exacto, sí. Que es la mejor cebada. Sí. Y si uno va para la parte de Salcedo, no sé si alguien conoce Salcedo, necesariamente tiene que llegar a Salcedo y comer un helado, un pan de horrendo frío y una porción de machica. En el frío más terrible del Cotopaxi, ¿no? Entonces, esa es la parte que se está perdiendo mucho de la cocina ecuatoriana. Entonces, yo como profesor... ¿Qué característica por la machica, la zona austral, cañara? Sí, básicamente maíz. Básicamente maíz en todas sus presentaciones. Y lo que nosotros, bueno, yo como instructor de cocina, profesor, lo que hacemos en las aulas es incentivar de cierta manera a que los alumnos, cuando hagan sus exámenes, sus exposiciones, lo que sea, traten de utilizar productos 100% ecuatorianos. Por favor, si necesitan preguntar algo, si quieren conversar, tenemos un micrófono por acá que les voy a dar a mi amiga, así que con toda confianza conversemos mientras yo les voy explicando qué hacen los chicos, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No? ¿Por acá? Yo siempre he tenido la percepción de que Quito es mayor. Yo siempre he tenido la percepción de que Quito tiene mayor identidad cultural que Quito, se refiere a temas colombianos, ¿no? Para ustedes como profesores en escuelas, ¿has visto si en las escuelas de Guayaquil tienen el mismo enfoque de respetar la gastronomía cultural, la ancestral, tanto como tienen las escuelas de Quito? Yo creo que falta un poco más. O en la parte de la sierra, en general, sierra sur y sierra norte, cuando uno va a conocer temas de comida, por lo general la gente se emociona mucho por el tema de la carne de cerdo, por el maíz. Pero en cambio la gente de la sierra quiere ir a comer en la costa, quiere ir a comer en Manaví, quiere ir a comer cangrejos y cosas así, quiere ir a comer ceviche, porque las mezclas que no deberían haber son las que hacen que se pierda la tradición. Entonces, lo que tú me dices, básicamente, hay una mayor percepción de cultura por allá, porque hay lugares en los que todavía se concentra la tradición pura de lo que es la cocina ecuatoriana. Por ejemplo, en la Ronda, en el centro histórico, todavía se venden colaciones, se denominan así a los dulces clásicos, ¿sí? Los aplanchados, los roscones, ese tipo de cosas.
que son postres muy, muy tradicionales de la cocina prehispánica de la sierra, más que todo, ¿sí? Entonces, hay gente que ya no quiere elaborar ese producto. Entonces, habrá, por ejemplo, en la parte de San Juan, hay una fábrica de, ¿cómo se llama?, de quesadillas. Hay una fábrica de 80 años de quesadillas. Y viene de familia en familia, y eso no se va a perder nunca. Y helado de paila. Entonces, cuando un extranjero va a la parte del centro, lo primero que tiene que hacer es pedir que le lleven a San Juan para comprar quesadillas y comprar queso de hoja, comprar helado de paila y tomar café artesanal ahí mismo, ¿sí? Entonces, tal vez la receta para cada costa varíe mucho, varíe muchísimo, ¿sí? Entonces, creo que vamos a hacer ahorita una mezcla bastante artesanal de la comida, pero que es lo que debería mantenerse. Vamos a poner aquí en la tablita, por favor, chicos, los langostinos, ¿sí? Que ya saben, por temas de seguridad alimentaria, los hemos tenido con algo de frío. Vamos a trabajar con los guantes para que los podamos deshacer, ¿sí? Marisco como tal, cuando ustedes van a la sierra, se distorsiona un poco el tema de comer marisco por allá. Entonces, lo que aquí en la costa es la verdadera tradición y cultura de ir a un cangrejar, ustedes saben, ¿no? Todo el mundo va a comer esto, versus ir a la parte de la sierra y no encontrar un cangrejar, sino un sitio específico para comprar cangrejos, pero las formas para hacerlas son totalmente diferentes. Entonces, esa parte de regionalismo es la que no debería existir en la cocina. Entonces, como nos enseñaron a cocinar las abuelas, como nos enseñaron a cocinar la mamá, se debería tratar de preservar ese regalo. Y haciéndole un poco el tema de la evolución. Evolución que tenemos en las aulas, con los chicos que estudian cocina, gastronomía, que van a ser gastrónomos. Básicamente con ellos es de donde empieza a evolucionar la cocina como tal. ¿Por qué? Porque debemos enseñar desde la casa, o deberían aprender los chicos que están estudiando gastronomía, que las recetas que tenemos nosotros son únicas. Y tal vez soy un poco feo esto que voy a decir, ¿no? Pero tenemos muchísima más variedad de ceviches que otros países. ¿Sí o no? Tenemos desde ceviche de cangrejo hasta ceviche de tanta cosa, de chocho, de todo, ¿sí? Y no están en el ranking que deberían estar, ¿sí? Entonces, la evolución empieza en la gastronomía en las aulas, cuando los docentes, profesores, chefs, como se denominen, básicamente empiecen a enseñar eso, el verdadero proceso alimentario de lo que comemos. Entonces, yo he tenido la oportunidad de conocer aquí en la costa los lugares más pequeños, los pueblitos más pequeños, con gastronomía que definitivamente no me imaginaba. Y tuve que aprender aquí con muchísima paciencia, mirando, viendo y hasta cierto punto dañando las recetas que normalmente en mi tierra no se las hacen jamás. Entonces tengo por aquí un compañero, un chef, Manuel Cedeño, que yo le preguntaba muchas veces cómo llegar a ese punto, a ese sabor de caldo de salchicha, porque en la sierra no se come eso, no se come, no hay la costumbre, pero allá hay el caldo 31, hay la morcilla de dulce y hay el menudo, que son otro tipo de vísceras de otro animal, puede ser de borrego, de cerdo, de res, pero tienen sabores totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, hacer una morcilla de dulce para el menudo versus hacer el sushi guayaco, la tripa de sangre, son cosas totalmente diferentes, pero el proceso es casi igual, que se usa víscera, que usa muchos condimentos, muchas especias que fueron introducidas, cabe la aclaración, ¿no? Entonces, hablar de cocina ya se convierte en que la yuca, por ejemplo, alguien la vio simple y sencilla, botada la yuca en agua y de pasar en la parte de hacer solo puré y cosas así. Alguien evolucionó y lo que hizo fue los chips de yuca, ¿sí? Los de camote, los de mashuas, los de oca, no sé si saben de a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Cosas que normalmente la gente no pararía bola, como decimos, para nada, ni conocen. ¿Cuántos conocen las ocas, las mashuas? Y al resto les
cómo huele, a qué sabe, ¿sí? Entonces, mientras nosotros no utilizábamos estos productos de aquí, había otra persona que ya los vendía al extranjero. El camote, la yuca, las papas. Después vino alguien más y hizo que evolucione mejor, los deshidrató y los llevó a otro escalafón a la comida. Después alguien vio esto, ¿no? Vio los camarones, los langostinos, se emocionó tanto que nuestro producto está por el mundo, así nos queda muy bien. La otra fuente de trabajo para nosotros, el cacao, chocolate. Ustedes han visto lo que es el chocolate ecuatoriano en el mundo, ¿sí? Entonces, esa evolución que ha tenido la cocina ecuatoriana va de recetas muy sencillas y de probar y de dañar y de tratar de cambiar algunos sabores. Ahora, yo por lo menos soy de cocinero, digamos que clásico y moderno, ¿ya? Podemos hacer un plato increíblemente bonito, como puede ser el plato artesanal de la casa. Un simple locro de papas debe tener como 5 o 6 técnicas para hacer. Para los alumnos, la parte primordial, hacer cortes y tiempos de cocción y ese tipo de cosas, hacerlo con transmitir energía para que se convierta eso. Después, de un simple logro, jóvenes, señoras y señores, se ha convertido en tema de disputa entre cocineros, a ustedes no crean, porque, a ver, dicen, conozco un chef que hace locro de papa con crema de leche, conozco un chef que hace locro de papa con leche, conozco el otro chef que hace locro de papa con agua, pero ninguno de los tres usa paico, que es la hierba que se usa o se usaba en la sierra para que se saborice y aromatice mucho la comida por allá. El paico, el uyuyuto, que son hierbas que seguramente ya nadie ni siquiera las conoce, pero son procesos milenarios que se hicieron neta y exclusivamente para que la comida sea una cosa increíble, ¿ya? Entonces, miren, por un lado tenemos higos tiernos, que los vamos a lograr, ¿sí? Por acá tenemos unos chips de yuca. Vamos a utilizar ahora una base muy sencilla para hacer una guarrita, ¿no? Ya saben, los condimentos, la base de grasa con achote, papa. Por temas de tiempo, obviamente, ustedes saben que esto es un pequeño show que armamos con mucho cariño. Entonces tenemos el agua de cocción del mondongo, ¿sí? Y ya saben que en esa agua de cocción del mondongo hemos usado especias, vegetales y hemos dejado que se cocinen por un tiempo prudente para que sea muy suave la víscera. Básicamente un fondo, ¿sí? Que puede ser aromatizado con lo que a usted le guste, pero la base es esa, ¿no es cierto? Ahora usted tiene la facilidad de que el mondongo lo encuentra en el supermercado, ya dijimos el nombre, ¿no? Ya hicimos la propaganda. Pero usted encuentra el mondongo precocido, ya está listo para que usted lo ponga. Entonces, de manera artesanal, como lo harían las señoras de campo, exacto, de lavar el mondongo, desinfectarle, ponerle mil hierbitas y quitarle el sabor y quitarle la amargo, etc. No sé cuántos de ustedes harían eso alguna vez, pero esa es la verdadera experiencia operativa, digamos, de un cocinero local. ¿Sí? Abrir vísceras, limpiar vísceras, revisar cuál es el proceso completo. Ahora las vísceras ya las venden completas en el supermercado, pero lo interesante de hacer este tipo de comida es que bien, empieza desde aquí un verdadero proceso de cocción largo y bonito, ¿sí? Sofreír, rehogar, hacer muchos procesos utilizando el cuchillo, ¿sí? Esa es la tradición. La evolución, ¿cuál va a ser? La parte de presentar este plato, pero de manera increíblemente bonita, ¿sí? Que el mundo nos conozca por hacer cocina tradicional, pero un poco más sanitizada, vale el término, y aparte que no se pierda la tradición para, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna queja, alguna duda, algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con esta parte de aquí. Miren, vamos a utilizar una pequeña fusión de elementos para esta base de la comida que vamos a hacer. El agua, el fondo del mondongo, ¿sí? Vamos a utilizar también higos, vamos a utilizar aguacate, ¿sí? Pueden ser, miren, en temas de aguacate en Quito, por ejemplo, podemos tener una pelea familiar ahí, porque hay aguacates en Guayabamba, en la parte del valle, que son los negros,
los aguacates negros, y hay los aguacates verdes de Ibarra y de Otavalo, que son más ricos. Los de mantequilla, y volvimos a la costa y encontramos un aguacate más grande. ¿Sí? Y va a variar mucho la calidad del sabor en cuanto a su presentación también. Entonces lo que vamos a hacer es esto, miren. Al aguacate lo vamos a volver crema, ¿sí? Para que tenga solo una forma y una textura diferente para poderlo trabajar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Si alguien quiere preguntar algo, con toda la confianza vamos haciendo. Déjale que lo guste. ¿Ya? Vamos entonces a trabajar, vamos a trabajar por favor el vecino para empezar a mejorar todo eso, ¿ya? Tenemos, ayúdame a sacar por favor los libros digitales para que se enfoque, para que puedan ver. Sí, a ver, dígame. Sí, básicamente empieza aquí el tema, ¿no? Sí, sí me escuchan. Miren, aquí empieza la tradición, que es en donde no debería perderse una receta de cocina ecuatoriana como tal. ¿Sí? Si no hay un verdadero sofrito, si no hay una verdadera base para la cocina ecuatoriana, ya la cosa se empieza a poner un poquito mala, digamos. ¿Ya? Tiene que haber una base para trabajar esto. Ahora, lo que vamos a hacer es que en este pequeño fondo del mondongo, que está saborizado y todo, vamos a dejar que empiece a tomar un poquito de vida. Ahora miren, vamos a poner por acá, ¿tienes una tablita? Miren, no sé si se enfoca la cámara aquí, no sé si se ve, pero básicamente aquí están un monstruo también que se colocó aquí. Miren, la esencia misma de los nutrientes. Esto es un papanao. ¿Sí? Tenemos incluso, sí creo que tenemos también, ¿no?, las flores del papanao. Miren, tenemos un papanao en su estado puro, nutrientes puros. Este pequeño bocado de papanao va a ser una explosión de sabor en la boca si usted somete a estos elementos a un proceso de cocción muy básico. O sea, si este tipo de cositas usted cocina o lo somete a calor más de 5 o 10 minutos, como usualmente hacemos los ecuatorianos, ¿no? Cocinar y cocinar y cocinar la olla de sopa 2 o 3 horas y aumenta agua y aumenta agua. Entonces, lo que el cocinero profesional sabe es que empieza ya, después de un cierto tiempo, a perderse los nutrientes de la comida. Pero esto, miren, más que crear el show, esto es alimento puro. ¿Sí? Luego les paso el dato de la marca para que puedan pedir en kit, puedan comprar y todo. Tenemos, miren, remolacha. ¿Sí? Sí, se les puedo regalar uno, pero sí, el color es increíble, miren. ¿Sí? Tenemos zanahorias, miren, zanahorias moradas, zanahorias amarillas, ¿sí? Y tenemos otra evolución más del papanao, ya un poquito más grande. Entonces la idea es, en primera parte, esto es la tradición, ¿cierto? ¿Cuál sería la evolución de este producto? Que en este tamaño usted lo someta a un proceso diferente. Algo más, y por un mínimo de tiempo vamos a hacer que ese exceso de basurita que tiene se elimine. Luego vamos a enfriar, o lo mismo, un toque térmico, ¿sí? Para poder porcionar. Lo vamos a cortar y lo único que vamos a hacer es darle una pequeña pasada por la sartén y ustedes van a probar los mismos elementos que para nosotros, tal vez en estado puro y grande, sean muy toscos. Yo, por ejemplo, les voy a confesar algo. Mire, yo no era muy amigo de la remolacha toda mi niñez. O sea, ese era el peor castigo que podía haber para mí, comer remolacha. Entonces, cuando usted se iba a la parte de Ambato, por ejemplo, tenía que sí o sí llegar a Ambato y comer un yapingacho. Pero en Ambato, el yapingacho se sirve con ensalada de remolacha o beteraba. Entonces, para mí eso era el peor castigo del mundo, comer remolacha. Pero resulta que alguien usó un poco más de tiempo, investigó, un ingeniero agrónomo, bueno, en este caso una ingeniera agrónoma, la doña de esta marca, y dijo: engañémosle a los niños más rápido, comiendo los vegetales así. Entonces seguramente los niños se
Se parece un caramelo. Parece un caramelo. Y de sabor, ya les digo, por Dios, a los que me alcancen para hacer el probar, le cuentan al de al lado cómo estaba para que vean, ¿ya? Entonces, antes de estos productos de aquí, hay la base fundamental que son las flores comestibles, lo que empieza a salir de esto, que no sé si se vino por aquí, y básicamente son el tema más que decorativo del plato, son lo que va a armonizar muy bien en cuanto a sabor, a textura y a color. Esa ya es la evolución de la cocina ecuatoriana, o sea, únicamente incorporar elementos de la misma línea, del mismo terreno, del mismo engranaje de producto, pero llevamos un proceso diferente nada más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la parte de Tulcán, en San Gabriel, no sé si alguien conoce por ahí, igual, las plantaciones donde están las papas. ¿Alguien sabe cuántos tipos de papas tenemos nosotros aquí en el país? Los chicos de la economía de la escuela, ¿saben cuántos tipos de papas hay aquí? Papa chola y papa super chola. Y salchipapa. Y paprika. Miren, si usted va a un mercado, normalmente en la parte de Atacunga, en Pujilí, en Saquisilí, son pueblitos ya un poquito más alejados, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, una papa que se llama coneja negra, que es como un super camote, así, muy grande. Y cuando usted corta esa papa, empieza como a desangrarse, como que tuviera tinta, que tuviese tinta. Pero esa papa, por ejemplo, para freír, no. Esa es, según la cultura indígena, papa netamente para la gente de la comunidad que empieza su turno a las 4 de la mañana en la montaña y tienen que comer cebada, acelga, col y papa, todo eso hecho un guiso. Entonces ahí se mantiene mucho la tradición, ¿sí? La evolución fue que muchas de esas papas fueron un tema de escritura para un libro que reposa en una universidad de Quito. Por ahí va el tema que decía el amigo por acá, que es un poquito más de tiempo de investigación, el que le ha tomado a esta gente ver cuántos tipos de papas. Aproximadamente dice que son 450 tipos de papas. ¿Cuántos conocemos nosotros? Cuatro. Sí, papa chaucha, papa Cecilia, papa chola y la papa uvilla. Entonces, como les comentaba, en esta parte de San Gabriel, donde están los terrenos de las papas, está la flor de la papa como tal. Y hay unos papines que son más pequeñitos que estos. Son unos papines más pequeñitos, son moraditos, pero todavía tienen su flor. ¿Sí? Y esas papas está más que comprobado que tienen los nutrientes esenciales para hacer comida de verdad. Pero, ¿cuántos cocineros se toman la molestia de ir hasta San Gabriel a escarbar la tierra para sacar esas papas? Son los pequeños, medianos productores quienes vienen trayendo esas cositas novedosas para que el cocinero haga comida espectacular. ¿Sí? Entonces, se puso mucho de moda hacer la comida ecuatoriana utilizando quinoa. Empezamos ya a utilizar cebada, ya le dimos un tema diferente a las papas. ¿Sí? Conversábamos con un compañero estos días, un compañero extranjero, que nos decía cómo se manejaba el tema de los alimentos y elementos alergénicos en este país. ¿Cuáles son los elementos alergénicos? Productos como el maní. En la comida de la costa, aquí puede faltar. O alguien se enferma aquí por comer maní. En la sierra, el 50% de la gente cuando empieza a consumir maní ya está muriendo, lento. Sí, y come camarón y come marisco y ya está enronchado y con alergia, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de cosas son las que no pudieron educar de generación en generación a nuestro estómago. Pero en la parte en la que yo me meto en la pequeña charla esta es que la evolución debe ir por ahí, ¿sí? Entonces ya tenemos la posición por un lado, ¿sí? Ya. Entonces, mire, vamos a empezar a trabajar con los chicos. La idea es que ellos vayan haciendo el proceso
contando a ustedes y ustedes van interactuando. Si me pregunten, por favor. Veo alumnos de la escuela aquí de ese toque de ser siempre nuestro. ¿Listo? Todo el mundo come langostinos, aparte de eso, ¿no? Todo el mundo come langostinos y todo el mundo conoce la parte de trabajar en todo lado, ¿no? Pero no encontramos por ningún lado, entonces aquí ya es un poquito más fácil. Entonces, miren, del país, ¿sí? Ustedes más que nadie van a saber cómo está fresco, los alumnos de economía ya saben cómo les enseñamos. ¿Ya? Pero este no es el caso. Este está increíblemente bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar, primero nos vamos a hacer algo bien. Grasa. Para nosotros sí, los sofritos tienen que hacer con achote, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar una base de grasa. Tenemos cebolla, que es la parte dulzante de la preparación, y adicional tenemos el agua, el caldillo, porque una de las majestuosidades, digamos, en provincia hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, esta parte de la guatita se come con ensalada, con lechuga, tomate e incluso con huevo, alimento y mucho sabor y el mondongo y todo. Pero la base básicamente sería lo mismo, ¿no es cierto? Entonces ahí es en donde se perdió un poco de la tradición, para que tengan en cuenta. ¿Sí? Nadie, por Dios, vayan primero conozcamos el país y después vean todo lo que usted quiera. Ibarra, a la fritada de Quito y a la fritada de otras ciudades, ¿ya? Entonces, mire, se emocionan escuchando fritada y empiezan a botar todo y todo se descontrola y se ponen locos. Entonces, mire, por ejemplo, hacer fritada en la tacunga es un tema de utilizar fritada. Pero es por el tema de vistosidad, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a comer rábanos, tenemos que comer rábanos grandes. No sé si ustedes sabían que hace apenas 100 años los indígenas de las comunidades comían la ensalada de las hojas de la remolacha y los berros, no sé si han comido los berros, los orgánicos, ¿sí? Y las hojas de ¿cómo se llama esto? De guayco también, ¿sí? Mire, alguna vez escuchaba que, por ejemplo, en México el tipo de maíz que tienen es muy diferente al de nosotros. Y por ahí empezó a ponerse mucho esto de moda, no tanto de moda, sino un tema netamente de cariño y amor patrimonial por la comida, el huitlacoche, que es el hongo del maíz. Cuando usted lo ve en vivo en una mazorca, créanme que lo menos que pensaría es en comerse. Pero eso para la gente local, para la gente de allá, es catalogada como la trufa. ¿Ve? Súper caro, súper rico, pero usted ve eso, nunca pensaría en comerse eso. Dígame. México también usa el epazote como una hierba. El epazote es lo que para nosotros es el, ¿cómo se llama? La hierbita, la chillagua. Lo usa mucho en la región. Exacto, el epazote es una hierba tradicional netamente para sus guisos, y para nosotros la chillagua, que igual no es para nosotros hay mucho asunto, ¿no? Pero la comida queda increíblemente bien, ¿ya? Entonces miren lo que vamos a hacer. Agua muy caliente, y lo que vamos a hacer es con los vegetales de estos, cuando esté muy caliente, solo una pequeña cocinadita, eso necesitamos reservar. Y vamos a empezar a trabajar con los langostinos, para luego pasar a trabajar con los granos. Miren, el tema de los tubérculos más pequeños también, ¿no? Es un tema que se estancó ahí. Aquí en la costa no comemos granos, como los mellocos, los morados y los más pequeños, las habas de todas sus variedades y los granos como tal, ¿sí? O sea, hay muchas variedades de frijol, ¿sí? Y ese tipo de proteínas también se debería mucho incrementar la proporción para que los niños coman mucho, ¿no? Miren, vamos a esperar un par de minutos nada más que estas papitas de la base de la guatita empiecen a deshacerse. Este amigo ya sabe, ¿no? Lo que va a lograr es que le dé mucha textura a la salsa. Y va a quedar completamente espesito y vamos a empezar a saborizar bien. Ahora la idea es que esto la limpiemos y procesemos bien, ¿sí? Para que tenga solo la base de una salsa nada más, ¿ya? Ahora, a estos langostinos, bueno, la idea original era llevarlos a una parrilla
pero fue la única parte que no pudimos coordinar los proyectos, ¿sí? Una parrilla y utilizar leña y utilizar carbón para trabajar con el mismo proceso clásico de cómo se hace la comida en nuestra tierra, ¿no es cierto? O sea, prender leña, ahumar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es saltear estos langostinos, pero antes le vamos por favor a saborizar a esto. Vamos a poner sal y pimienta sobre esto mismo, ¿no? Y en la parte de la sartén, cuando ya trabajemos, lo que vamos a hacer es aromatizar mucho con algo de limón, ¿sí? Y seguimos manteniendo la cultura de nosotros, ¿sí? Para el servicio, ya van a ver el tipo de producto que vamos a usar. Vamos a usar también naranja, ¿sí? Vamos a usar solo una muestra muy pequeña de las supremas o los gajos, ¿sí? Pero definitivamente esta base de aquí es la que va a hacer mucho realce de lo que es la cocina de nosotros, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, todo, ¿ya? Y dígame. Cuando tú usas el paico para cocinar, el paico normalmente tiene un sabor amargo. Sí. Porque lo he tomado yo en infusión, Ajá, sí. para los parásitos, Ajá. pero en la cocina, ¿qué proporción se debe usar para que el amargor del paico no te... Ya. Básicamente el paico se utilizaba única y exclusivamente para hacer locro de papa. Y era lo que saborizaba y perfumaba mucho a la base del locro, que originalmente los indígenas lo hacían solo con agua. ¿Sí? Los quitos, cuando había el reino de Quito, hace 500 años, era solo con agua, nada más. Solo con agua. Y las papas de un solo tipo para que se espese. Y eso, por ejemplo, es la base de la cocina tradicional de Quito. Hay una regla, hay una tradición que dice que una buena mujer, ojo, es solo una pequeña parábola, ¿no? Dice, una buena mujer que se quiera casar en Quito tiene que saber hacer locro de papas con 3 papas, una olla. ¿Cómo sabría hacer eso la abuelita? No tengo ni idea. Pero de que usaba paico. Entonces después alguien empezó a utilizar mantequilla, margarina, aceite de oliva para los sofritos, y esos ya no son elementos de nosotros. Y después empezó a evolucionar esto y empezó a trabajar mucho, se empezó a trabajar la parte de la cocina fusión y empezar a darle muchas técnicas modernas de cocina a la cocina ecuatoriana, para la redundancia, ¿sí? Pero si vamos a trabajar o a utilizar, por ejemplo, o conocer cuál sería la dosificación de esas hierbitas, ojo, es mínimo, ¿sí? El paico. Todavía venden en los mercados eso. Solo se trocea y va por minutos nada más a la preparación como tal. Al final. Se hicieron algo color blanco, una crema. ¿Es crema Puede de ser. leche o qué utilizaron? Crema de leche tiene exceso de grasa y esa grasa va a ser el conservador. Sí, puede ser. Eso, por ejemplo, en caso de que usted quiera, qué sé yo, en casa comer con la familia un montón de piqueos y para evitarnos hacer el aguacate y el puré, muy rústico, simplemente puede ser una licuadora. Si quiere evitarse el tema de la grasa, puede licuar aguacates muy suaves con un chorrito de fondo de pollo y le va a quedar una crema increíble, una crema de aguacate, ¿sí? Y va a quedar tan buena que usted lo que va a hacer solo es untar. Pero si le gusta el aguacate de manera más rústica, como harían los mexicanos, solo en piedra, por cajete. Solo como el cajete, algo de aquí, punto, exacto, machacado. ¿Sí? Ya, sáquenle aquí por favor esto. Ya está. Vamos a sacar, por favor. En la misma sartén, por favor, vamos a trabajar ahora estos vegetales de acá y estamos listos para montar esto. Tenemos por acá un par de mellocos tiernos y un par de habas tiernas. Esto va a ser lo que le dé el toque de tierra al plato, ¿sí? No hay una regla, ¿no?, que diga que no se puede comer mariscos con granos, ¿sí? Imagínense, los italianos comen mariscos con vino tinto, la pasta con vino tinto. Entonces no hay una regla de cocina que diga que nosotros tenemos que comer marisco con chile o marisco con verde, ¿sí? Tenemos que hacer una mezcla bastante interesante y vamos a ver. Vamos a ver quién prueba primero. No.
No sé cómo y llegó amablemente unos platitos de degustación. Creo que hay como 15 o 20. Entonces alguien le va a tocar solo una cabecita pequeña. Una patita puede ser. ¿Ya? Vamos por favor, pasa un cuchillo para cortar esto por la cara. Ya, poca carne. Es la de mi Miren, elementos bastante delicados, ¿no? Las zanahoritas, quisiera que, no sé, enfoca bien detalladamente, pero mire el proceso tan increíble que se forma por dentro, ¿sí? Son colores totalmente diferentes. Lo más que el espectáculo en el plato es el tema de sabor, ¿sí? Por acá tenemos el papanabo. Dígame. ¿Me permite tomar una foto? Sí, no hay problema. Tómale la zanahoria. Ya les vamos a cortar para que puedan verlo, ¿ya? Sí, en esta lista. ¿Ya? Vamos a usar 3 nada más. 3. Sí, 3 aquí. Saca aquí. Dígame, ¿alguien me llamó? ¿No? Ya, volvamos a los puestos y de ahí trabajamos, ¿ya? Ya voy a presentar esto. Ahora bien, vamos a utilizar como elemento adicional para darle mucho realce de sabor estos mejillones, ¿sí? Estos mejillones que van a ser la parte muy vistosa del marisco y que va a combinar extremadamente bien con la base de marisco, ¿sí? Algo de sal, algo de pimienta, estos granos pequeños ya deben estar y estamos casi listos ya para servir. Por favor, una cuchara. ¿Ya? ¿Ya? Vamos. Ya, tenemos rapidito porque ya nos estamos quedando. Ya me está faltando. Y estamos listos para hacerlo. Miren, por una base tenemos entonces, por una parte la base de la patita, ¿sí? Está perfectamente armada, ¿sí? Vamos a probar esto. Sabe exactamente cómo debería saber una patita. Pero lo que hicimos es comprimirle, ¿ya? Tenemos más carbohidrato, tenemos proteínas, los elementos que le van a dar un toque bastante elegante. ¿Sí? Ya, apágale esa sácale. Ya, vamos entonces, préstame una cuchara. ¿Qué tengo aquí? Crema, salsa de guatita o la base de la guatita, como usted le quiera llamar. ¿Sí? Sáquele este papel de los higos, por favor. En el centro, ¿sí? Está caliente, ¿sí? La idea es que en caliente se desarrolle un sabor bastante interesante con el langostino, ¿no? Entonces, mire, vamos a poner una base. Ya sabe que en cuestiones de la receta original de esto, lo que más debería predominar para que se mantenga elegante, por decirlo de alguna manera. Vamos a utilizar 2, ¿sí? Vamos a utilizar 2 de estos bichitos. Hasta ahí tenemos la base fundamental de la cocina ecuatoriana, marisco y maní, ¿sí? Ahora vamos con las partes. Vamos a usar una remolacha, ¿sí? Vegetales, y le vamos a engañar de manera muy elegante a todos para que puedan comer y se envicien de comer vegetales, ¿no? Vamos a utilizar uno de cada uno y uno de cada color también, ¿sí? Vamos a utilizar papanabo, una zanahoria, y esto ya le podemos ir moviendo, por favor, ¿sí? Vamos con la parte de la yuca, ¿sí? Mire, chips, que es la parte crujiente de la preparación y es lo que no puede faltar, ¿no es cierto? Vamos a utilizar, por lo pronto, 2. Vamos a utilizar
lo que vamos a hacer es dispersarle un poquito con una espátula, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Vamos a utilizar una pequeña base de aguacate para darle protagonismo a los higos, ¿sí? Vamos a utilizar esto por aquí. Y nos faltan los elementos netamente de la sierra, por decirlo de alguna manera, que son las habas, los higos y los mellocos, que es una mezcla bastante interesante. No sé cómo vamos a rifar esto, pero alguien se tiene que comer, ¿cierto? Como para que no me digan que hubo un amarre o algo ahí. O no sé, podemos regalarlos. Toma. ¿Un cumpleañero? ¿Quién cumpleaños hoy? Todos. Todos. A los ayudantes, dice, regalémosle la comida. ¿Quién? No hay nadie. El cumpleaños es solo un pretexto. Lo único que vamos a hacer es darle un poquito más de vistosidad, pero de la tradición que normalmente sería de la nuestra, ¿no? O sea, formar chifles, formar un tipo de comida que sea con la mano, ¿sí? Esa es la parte que se debería conservar de la cocina ecuatoriana, de la tradición. Que no se pierda la bonita costumbre de comer con lo que es, ¿no? Chifles y todo, pero la parte interesante es que se vea un proceso real y correcto de la cocina ecuatoriana. Entonces yo les agradezco muchísimo por haberme dejado que les aburra este tiempo. Y vamos a ponerle, para que nadie se me queje, un par de mejillones o, ¿cómo se dice? Mussels. Una cosa tan increíble. Vamos a ver.